tomando la palabra, aferrándose al pacto, es algo tremendo. Por eso que hoy Dios realmente pueda regalarle de verdad esos 5 poderes para que ustedes puedan levantarse como esos testigos de Cristo. Amén. Y puedan realmente transmitir este evangelio a otra persona que también lo necesita. Amén. Vamos a mirar Mateo capítulo 28. Vamos a entrar en la lectura octava. La semana pasada me confundí, dije la octava y era la 7ª. Y hoy vamos a hablar de la octava. A veces me emociono un poco al verlos a ustedes. Al verlos cómo continúan, a pesar que hace frío, ¿verdad? A pesar de tantos obstáculos, de tantas dificultades, siempre, cada viernes lo veo llegar, incluso los remanentes, ¿verdad? Llegan y están aquí tomando la palabra. Mateo 28, del verso 18 hasta el verso 20. Si lo tienen, léanlo conmigo, por favor. Mateo 18 hasta el 20. Amén. Vamos a dar lectura en honor al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. La eterna palabra de Dios dice así, de esta manera. Conmigo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es la palabra que Dios nos quiere transmitir el día de hoy. Amén. Y la palabra de hoy, cuando se revela, el poder de Dios. Y estamos utilizando como punto de partida Mateo 28, ¿verdad? Del 18 al 20. Amén. Nosotros tenemos que poco a poco ir entendiendo que es una bendición transmitir este mensaje del evangelio al campo. Poco a poco tiene que entrar en el corazón que el evangelio que Dios nos ha revelado es un evangelio muy poderoso. Si usted lo cree, tendrá la evidencia. Si usted no lo cree, simplemente será un tiempo que pasa nada más al estar aquí sentados. Porque todo está en cómo yo tomo la palabra. Si ustedes toman la palabra así de cualquier manera, y veo algunos no toman notas, otros están relajados, otros ni Biblia están trayendo en una escuela de evangelismo. Yo no sé cómo están vivos, será un milagro de Dios. Dios es grande. Cuando lo veo a ustedes digo, realmente Dios les ama demasiado. Porque ustedes son los evangelistas de esta época. Y aunque ustedes han escuchado ya las cartas del evangelio, pero ahora lo estamos grabando para que quede como una obra de arte, una obra maestra, para que ustedes en el futuro, los remanentes, puedan entrar ya sea en YouTube o en Facebook y puedan realmente ellos recibir la dirección en la que nosotros estamos llevando la corriente del evangelio y no se puedan marear. Porque yo estoy ahora enseñando a los pastores y los pastores siempre tienen la tentación: pastor, ¿para qué tienes que enseñarnos tantos? Danos el material. ¿Tienes material? Pues danos, nada más, solo danos el material. Este material en manos de alguien que no conoce la corriente del evangelio no va a predicar el evangelio, lo va a mezclar el evangelio. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender muchas religiones han entrado en Latinoamérica, Centroamérica, en el mundo entero, en las 237 naciones, hay muchas religiones que han entrado. Pero ¿qué es lo que las religiones no han podido resolver?
no han podido resolver, ¿qué cosa? El problema de la idolatría, el problema de la adivinación y el problema de la hechicería. No lo han podido resolver. ¿Por qué razón no lo han podido resolver? Porque ellos no conocen el origen de todos los problemas que están trayendo desastres y maldiciones al mundo entero. Por eso las religiones han mezclado esto con la religión y lo han mezclado ¿con qué más? Con la santería. Por eso que en vez de tener respuestas, lo que han hecho es una mezcla de mayas, una mezcla de nuestra cultura inca, una mezcla de tantas cosas que cuando uno realmente los escucha dice, ¿qué es esto? Por eso hoy, mirando la palabra, ¿qué es lo que tenemos que realmente resolver? Para que el poder de Dios se establezca, para que el poder de Dios se revele, hay que solucionar esto primero. Si una persona escucha una mezcla de esto que no resuelve el problema original del ser humano, el poder de Dios nunca se va a revelar. Cuando el problema de origen se resuelve, la persona recibe una nueva vida. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No solamente recibe una nueva vida, sino que se convierte en el templo de Dios. Y el Espíritu de Dios se revela en esa persona o el individuo con un gran poder. Y este poder del Espíritu Santo termina con toda la tiniebla y toda la oscuridad. ¿Están de acuerdo conmigo? Solo nuestro diácono Tábara nomás está de acuerdo conmigo. Los demás no, ¿no? Si me dicen amén, están diciendo, estoy de acuerdo con usted, pastor. Pero si no me dicen amén, me parece que tengo que explicar de nuevo. ¿Me han entendido? Tenemos que realmente entender. Las personas que están aquí, que no entienden el Evangelio, tienen muchas dificultades, pero cuando alguien le ayuda un poquito a resolver sus dificultades, ya sea económico o ya sea de cualquier índole, ellos dicen, oh, la gracia de Dios ha venido sobre mí, pero no conocen la realidad que la gracia y el poder de Dios aún no se ha establecido en esa persona, aunque le ayuden un poquito. Porque nosotros no estamos ayudando un poquito a las personas, estamos solucionando el problema de origen de las personas. Por eso no podemos nosotros andar mezclando esto. Por eso, ¿cómo se va a establecer el poder de Dios en Perú, en Latinoamérica, en las 237 naciones? ¿Cómo se va a establecer? Hay una forma. Es que tenemos que ordenar ¿qué? Absolutamente la palabra de Dios. Juan 1:1 dice que la palabra de Dios es Dios mismo. Y Dios nos ha dado su palabra para resolver todos los problemas de nuestra vida. Si nosotros no ordenamos la palabra, no vamos a resolver ¿qué? Los problemas espirituales. No importa qué palabras tú puedas oír, si esta palabra que tú estás oyendo no resuelve el problema espiritual de tu vida, eso quiere decir que esa palabra que estás oyendo no contiene la esencia del Evangelio. Porque para que tenga esencia de Evangelio, porque la palabra es el Evangelio. El Evangelio es las buenas nuevas. El Evangelio es Dios. La palabra es Dios. Y Dios nos ha dado su palabra, la Biblia, para que me entiendan. ¿Solamente para qué? Para poder encontrarnos con Dios, para resolver el problema espiritual
y para tener vida en Cristo. La palabra de Dios en su esencia, ¿qué es? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo encontrarme con Dios? ¿Y cómo puedo resolver mi problema del pecado, mi problema de Satanás y mi problema del infierno? Y tengo que ordenar la palabra para poder resolver mi problema espiritual. Si yo ando por ahí buscando, recogiendo en el campo o en cualquier lugar, no vivo por la palabra del púlpito, no vivo por la palabra que Dios me está dando, sino que vivo buscando, recogiendo, yendo por acá, recogiendo palabra por acá, recogiendo palabra por acá, recogiendo palabra por aquí. Eso indica que ustedes son pobres espirituales y nunca van a tener o nunca van a madurar en su fe. Ustedes no pueden vivir como los pobres, recogiendo de acá, recogiendo de allá, recogiendo de acá. Ustedes tienen que ordenar la palabra de Dios. Y cuando ustedes ordenen la palabra de Dios, van a vivir por la palabra que Dios le da a través del púlpito, que Dios le da a través de la palabra que Dios realmente está poniendo en su iglesia a través de su pastor para poder resolver todos los problemas de su vida. Si no ordenan la palabra, ¿qué va a pasar? Van a querer vivir como los romanos. ¿Cómo vivían los romanos? Solamente hay que hacer las buenas obras. Es que si yo robo aquí y voy a la iglesia y doy una buena ofrenda, yo creo que Dios me ha perdonado, ¿verdad? ¿Así será? Es que si yo me porto mal ahora, pero si me llego a portar bien aquí, entonces Dios ya me perdonó. ¿Así será? No podemos vivir pensando así. Por eso tenemos que ordenar la palabra. Si no entiendo yo que en la palabra encuentro la única solución, Cristo. No es con lo que yo haga o deje de hacer. Pastor, es que yo quiero parecerme a Jesús. Por las buenas obras nunca podrás llegar a Dios. Es que yo quiero hacer lo que Jesús hizo. Haciendo o queriendo hacer lo que Jesús dijo, nunca te podrás encontrar con Dios. Tienes que ordenar la palabra. ¿Y qué vas a encontrar en la palabra? Que Dios me ha dado a mí, ¿qué? Identidad y autoridad. Solamente en la palabra de Dios puedo encontrar esto. Estábamos alejados por el pecado, separados de Dios. Satanás nos dominaba. Estábamos destinados para ir al infierno. Una persona que no puede ordenar la palabra y no puede dar solución en su vida a estas tres cosas, nunca podrá hacer la evangelización mundial. Una persona oprimida no puede hacer el evangelismo. Una persona oprimida no puede hacer la evangelización mundial. ¿Quién puede hacer la evangelización mundial? Aquel que ordena la palabra y el poder de Dios se revela en su vida o se establece en su vida. ¿Por qué? Porque ahí es donde ustedes reciben, ¿qué? El poder del Espíritu Santo. Y ustedes, aunque no quieran, si están llenos del Espíritu Santo, la evangelización mundial tomará lugar en sus vidas. Por eso es tan importante la lección de hoy. ¿Cuándo se revela el poder de Dios? ¿Cuándo? Cuando yo realmente empiezo a darme cuenta, toda mi nación tiene que cambiar. ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Mis ojos tienen que cambiar. Toda Latinoamérica tiene que cambiar esta perspectiva, creyendo que aparte de Jesús hay alguien más que no tiene pecado original. Hay que escapar de esto. Solamente Jesús, como el Cristo, no tenía pecado original. En el mundo, todos los que han nacido en este mundo, todos tienen pecado original. ¿Cuántos me están entendiendo? Hay que ordenar esta parte. María también tiene pecado original. Por eso nosotros no le podemos atribuir a María una deidad. ¿Por qué? Porque María también fue un ser humano. No podemos atribuir a María como que si María, virgen por siempre. No. María virgen. Después del nacimiento de Jesús ya no fue más virgen y tuvo más hijos. Pero el diablo quiere seguir llevándonos a este desastre
poner deidad a un ser humano que tiene pecado original para caer en la idolatría, adivinación y hechicería, mezclando todo esto con una santería y ¿qué? Metiéndolo dentro de esto que se llama cultura, religión. ¿Qué pecado hay que María tenga un hijo con su esposo? ¿Hay algún pecado en eso? ¿Por qué quieren negar eso? ¿Qué pecado hay que María pueda concebir de su marido? ¿Hay algún pecado? Si eran esposos, no hay ningún pecado. Pero ¿por qué razón Satanás quiere decirnos María, virgen por siempre? Porque quiere que nosotros tengamos esta perspectiva, que no es solo Cristo, sino que también se puede uno salvar. ¿A través de quién? De María. Hay que cambiar esta perspectiva, porque esto está trayendo destrucción, maldición y desastre a toda nuestra nación. Esto está trayendo desastre y maldición a toda Latinoamérica. Esto está trayendo desastre y maldición a todo el mundo. Yo lo bendigo hoy en el nombre de Jesús el Cristo, que ustedes puedan entender. Hay que ordenar la palabra de Dios, el evangelio, el poder de Dios. Hay que ordenarlo rápidamente. Amén. Por eso nosotros no estamos haciendo ningún otro movimiento más. En el pasado yo siempre le decía a las personas: levanta tu mano, ahora vas a recibir el poder de Dios. Yo manipulaba muchas de las veces hacia las personas: levanten sus manos, van a recibir hoy día un gran poder de Dios. El Señor está aquí. Siempre ha estado aquí, ¿o no? Cambié mi perspectiva. Yo no necesito hacer movimientos de avivamiento. Lo único que tengo que hacer es orar. Y escribiendo en la pizarra, llorando, estoy levantando discípulos, sin hacer movimientos de avivamiento. Donde quiera que voy, siempre estoy usando una pizarra. Donde quiera que estoy, siempre estoy orando y escribiendo una pizarra. Orando y escribiendo en una pizarra se están levantando los discípulos, sin hacer ningún movimiento de avivamiento ni de experiencias físicas. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que lo único que basta es ordenarle la palabra en la persona y mandarlo a casa y que ore con esa palabra. Eso es todo. Las tinieblas se quebrantan ahí. La oscuridad termina ahí. Por eso ustedes hoy tienen que entender: pastor, ¿qué es lo que tengo que ordenar? Si tengo esta identidad y esta autoridad en mi vida, voy a disfrutar siempre. Emmanuel, Dios está conmigo, Dios está con nosotros y Dios está en todas las cosas. Pero no amén, amén, así de cualquier manera, no. Así no. Amén. Voy a creer que Dios camina conmigo. Si viene un problema, una dificultad, amén, Dios está conmigo. Si las cosas están bien, Emmanuel. Si las cosas están mal, Emmanuel. Eso es identidad y autoridad. Cuando las cosas están bien, Emmanuel, aleluya, hermano, ¿cómo va? Bendecido, prosperado, en victoria. Cuando las cosas no están tan bien, hermano, ¿cómo va? No me pregunten nada. No me digan nada. No me digan nada, ¿cómo te va? Eso no es Emmanuel. Amén. ¿Por qué? Porque el núcleo de la Biblia es resolver el problema de mi vida. El núcleo de la Biblia es encontrarme con Dios. El núcleo de la Biblia es que Cristo resplandezca en mi vida y que todo el pecado, Satanás y la maldición es quebrantado. Y que Dios en Cristo, ¿qué me da? 7 bendiciones. Y eso lo tengo que disfrutar, lo tengo que realmente entender. Pero si nosotros ordenamos a un Cristo teológicamente, doctrinalmente, no va a funcionar. No va a funcionar. Tenemos que realmente hoy aferrarnos muy bien a la palabra. Amén. Debemos simplemente dar la palabra y orar. Por eso, ¿qué más pasa aquí? Si nosotros nos establecemos en esta palabra, ¿qué es lo que realmente tenemos que ordenar también? La oración. Tenemos que ordenar la oración. En otras palabras, ni siquiera tenemos que decir, hay que ver la palabra, necesita una reforma. Yo digo, la reforma funciona ¿cómo?
La reforma funciona de aquí para adelante, es una reforma, ¿verdad? Pero restaurar es volver al principio. Yo no creo que la palabra necesite una reforma, yo creo que la palabra necesita restaurarse. Hay que volver al principio, hay que volver a mirar dónde estábamos y dónde fue que nos perdimos, dónde fue que realmente caímos y dónde fue que ya no pudimos encontrar a Dios. Si ordenamos eso y solucionamos todo nuestro problema, ¿qué restauramos? La oración. Amén. Y la oración, en la oración, ¿qué tengo que hacer? Lo primero, tengo que restaurar esto. Ya no voy a orar como oraba antes, lo restauro ahora. ¿Cómo orábamos antes? Señor, permite que mis hijos estén mejor que todos los hijos de todas las familias. ¿Ah? Señor, permite que mis hijos sean los mejores, mejor que todos los hijos. Ya no oramos así. ¿Cómo oramos? Señor, llénanos con tu Espíritu Santo y permite que nuestros hijos estén en el camino del evangelista. Señor, que el evangelismo tome lugar, llénanos con tu Espíritu Santo, permite que mi generación, mi descendencia, camine por las misiones mundiales. ¿La oración cambia o no? Se restaura en mi vida. ¿Y qué más se restaura? La dirección. Todas mis direcciones los dejo de lado. Todas mis ambiciones lo dejo de lado. Todas mis metas lo dejo de lado. ¿Por qué? Porque todo lo que teníamos estaba basado a Génesis 3, a lo mío, a mi avaricia, a mi terquedad. Pero cuando me encuentro con Cristo me doy cuenta que hay un plan más grande en mi vida, que Dios tiene un propósito mayor. Por eso mi dirección tiene que cambiar. Dos personas que andan juntos y no tienen la misma dirección es un fracaso. Para que prospere y funcione tienen que tener la misma dirección, ¿sí o no? Y dos personas que conocen el plan de Dios y oran con el evangelio van a ser llenos del Espíritu Santo y el poder de Dios se va a establecer en esa persona. Y aunque no quieran, esa llenura del Espíritu Santo que reciben llega hasta la evangelización mundial. No necesitan esforzarse, solo sean llenos del Espíritu Santo. Esta respuesta que se levanta es una respuesta de misiones. Por eso, ¿qué tenemos que restaurar? El evangelismo. Hay que restaurar el evangelismo. El evangelismo, y quiero que me entiendan porque ustedes tienen entrenamiento y ojalá que los que nos están mirando por internet no me malinterpreten, porque voy a hablar de repente con un nivel de personas que están entrenando. El evangelismo no es simplemente regalar un tratado. El evangelismo no es simplemente ir y darle a alguien un tratado, Cristo te ama. Eso no es el evangelismo. El evangelismo es disfrutar de Emmanuel y dejar que otro vea que la luz de Cristo está contigo, y dejar ver que Cristo ha terminado con las tinieblas de tu vida. Eso es evangelismo. Testigos de lo que tengo, de lo que poseo y de lo que yo he visto y experimentado. Amén. Evangelismo no es Cristo te ama y me voy. No, evangelismo es que la torre de Cristo se construya en tu vida, que la gente vea que realmente que el Cristo que tú posees es un Cristo que termina con todo el desastre y la maldición, que el Cristo que tú tienes termina con todas esos fracasos que nos persigue. Evangelismo es evidenciar: Dios está conmigo. ¿No dijeron amén? ¿Ah? Evangelismo es evidenciar: la gloria de Jehová está sobre mí. Eso es evangelismo. ¿Sí me entienden? Los bendigo en el nombre de Cristo, que ustedes hagan el verdadero evangelismo. Amén. Y no vayan al campo a mentir, decirle a la gente: Cristo puede cambiarlo todo, pero tú estás peor que un no creyente. Eso no es evangelismo. Amén. ¿Sí me entiende?
me van a odiar hoy, pero está bien, lo tengo que decir. Que se quebrante las tinieblas en el lugar donde yo trabajo, eso es evangelismo. Que se quebrante las tinieblas en el lugar donde yo me movilizo, eso es evangelismo. Que se quebrante las tinieblas en mi universidad, eso es evangelismo. Que se quebrante las tinieblas en mi iglesia, eso es evangelismo. Amén. Pero las iglesias, ¿qué está pasando con las iglesias? Han caído en una incapacidad tan grande. Una incapacidad. Ahora yo me estoy acercando a los pastores y me doy cuenta, hay una incapacidad tremenda en las iglesias. Ni siquiera pueden hacerse cargo de sus pastores. Esa es la incapacidad que tiene la iglesia ahora. Los pobres pastores están mendigando. La iglesia no tiene fuerza ni siquiera para darle fuerza a su pastor. El pastor no tiene fuerza ni siquiera para poder llevar la iglesia. Los líderes no tienen ninguna fuerza para bregar con las situaciones y los problemas de la iglesia. Un pastor que tiene una iglesia incapacitada tiene que hacerse cargo de todas las situaciones de la iglesia. Así es que mueren en el campo. Por eso, ustedes que son discípulos, ustedes que realmente están tomando la palabra de Dios, no pueden ser una iglesia incapacitada. Amén. Tienen que ser una iglesia que realmente tenga la fuerza y el poder para hacer las misiones mundiales. Por eso siempre le digo, y no hablo de esto, una iglesia que no ofrenda es una iglesia que no tiene ninguna fuerza. Una iglesia que no diezma es una iglesia que no tiene fuerza para conquistar nada. Pero ustedes están cayendo en esta incapacidad. No hagan eso. Nosotros tenemos el evangelio. Sean una iglesia que tenga la fuerza para poder hacer las misiones mundiales. Nunca estén diciendo, es que no tengo, es que no me alcanza, es que esto. Nunca estén hablando así. En la iglesia ustedes tienen que tener esta identidad. Somos una iglesia que tenemos los 5 poderes de parte del Señor. Amén. Por eso somos la iglesia que tenemos la esencia del discípulo. No estamos buscando personas. ¿Qué estamos buscando? Discípulos. No estamos buscando llenar la iglesia. Somos la iglesia que tiene la esencia de predicar el evangelio a través del sistema aposento alto. Somos la iglesia que no es incapacitada, es una iglesia que se desarrolla en el campo con las iglesias regionales. Amén. No somos cualquier iglesia. Ustedes verán, Dios nos va a dar a nosotros la evidencia de que no estamos haciendo un movimiento cualquiera. ¿Por qué estamos aquí? Por el discípulo, el aposento alto y la iglesia regional. Por eso estamos aquí hoy tomando la palabra. Amén. Por eso en medio de esto Dios nos está dando su palabra. 7 cosas importantes o partes importantes que debemos recordar. ¿Cuáles son esas partes importantes? Primero, originalmente, según Génesis 1:27, ustedes tienen el libro. Originalmente nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Esta parte es tan importante. ¿Por qué las personas no tienen paz? ¿Por qué causa viene la infelicidad? ¿Por qué razón es que las personas realmente están viviendo vidas que no quieren vivir? Vidas desagradables, vidas llenas de tantas cosas. La razón que es, han perdido la imagen de Dios. Y ustedes como evangelistas tienen que saber esto. ¿Y por qué causa se ha perdido la imagen de Dios? Génesis 3, del 1 al 10. Dice que esta imagen se perdió
Cuando Satanás entró en el Edén y atacó al ser humano, introdujo el pecado original y ahora está atacando con el pecado original. Pero nosotros tenemos que hoy entender, todo esto viene por la separación de Dios, pero nosotros tenemos el secreto para estar junto a Dios. Por eso nosotros no debemos pensar que para tener paz tenemos que vestir bien, tenemos que comer bien. Eso no es la paz. Para tener la paz no necesitas eso. Yo escuché esto en un seminario. Las personas que mejor se visten son los que más están sufriendo, porque no quiere que se le vea su dolor, no quiere que se le vea su infelicidad. Por eso que son las personas que mejor tratan de vestir, mejor tratan de lucir. Pero nosotros tenemos el secreto de Cristo. Amén. Satanás no te teme a ti. ¿A quién teme Satanás? El Cristo que está en ti. Por eso ustedes hoy tienen que recordar estas 7 cosas. Desde el momento que el hombre se separó de Dios, el fracaso y el sufrimiento vino. Génesis 3, del 11 al 20, habla acerca de la sentencia. Yo me encuentro con cualquier persona y le digo esto: ¿has creído en Jesús? Sí, pastor. ¿Has resuelto el problema? ¿Conoces el secreto de Cristo? No lo conocen. ¿Cómo es posible que no conozcan el secreto de Cristo? ¿Cómo es posible que ellos puedan haber aceptado a Cristo y no entender eso? Por eso nosotros tenemos que entender, nosotros poseemos el secreto de Cristo. Amén. Tenemos este secreto para estar con Dios. Por eso lo cuarto, somos simplemente pasajeros en este mundo, transeúntes. Amén. Por eso Lucas 16, del 19 al 31 dice que después de dejar esta vida, solamente hay 2 lugares donde tenemos que nosotros ir. Somos pasajeros, somos transeúntes. Si has resuelto el problema de tu vida, irás al cielo. Si no has resuelto el problema de tu vida, irás al infierno. Amén. Por eso es tan importante que entiendan, tengo que realmente resolver ¿qué? Este problema, porque un día tendré que irme a casa. O me voy con Dios o me voy con el otro. Lo quinto, no importa qué es lo que nosotros podamos hacer, la única forma en que nosotros podamos restaurar nuestra imagen y poder destruir al enemigo, Primera de Juan 3:8 dice que para esto apareció Cristo, para deshacer ¿qué? Todas las obras del diablo. Amén. Para esto ha aparecido Cristo. Amén. Por eso es tan importante saber, me siento bien hoy, me siento mal mañana. No, una vida que posee el secreto de Cristo continuamente es una vida que está feliz. No vivo mi vida por sentimientos. Hoy día siento ir al culto, mañana no siento ir al culto. Hoy día siento ofrendar, hoy día no siento ofrendar. Hoy día siento orar, mañana no siento orar. No podemos vivir una vida así. Tenemos que hoy entender, Cristo nos redimió completamente del pecado de Satanás y del infierno y nos dio una bendición eterna. Para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer ¿qué? Las obras del diablo. Los bendigo que ustedes puedan disfrutar este secreto en su vida. Amén. Lo sexto, Él vino en Juan 1:14. Él vino como hombre. Por eso que Él es el verdadero profeta, el verdadero sacerdote y el verdadero rey. Cristo como profeta se hizo el camino vivo para yo encontrarme con Dios. Como sacerdote terminó con todos los pecados y las maldiciones. Y como rey ha terminado con todas las obras del diablo. Dirán algunos por ahí, este parece el evangelio de solo gracia, salvos, siempre salvos. ¿Así será esto? ¿Ah? ¿Que están salvos, siempre salvos? ¿Que mañana se pueden ir ustedes con una prostituta y son salvos? ¿Así es? ¿Ah? ¿Que mañana ustedes pueden
hacer de su vida un desastre y son salvos. Así es el Evangelio. El entender la gracia es entenderlo con un nivel diferente, entender el secreto de Cristo. Entiendo la gracia con tanto nivel que yo puedo hacer lo que me dé la gana. Pero Pablo dice, no todo me conviene. Si entiendo la gracia de Dios y quieren ser usados por Dios, ustedes no pueden vivir como impíos, como pecadores. Tienen que vivir como hijos de Dios. Y la gracia que ustedes han recibido es una gracia que pueden darse cuenta que ahora tienen dominio propio, ¿sí o no? Si ustedes quieren lo hacen, si quieren no lo hacen, ni siquiera es el diablo. ¿Por qué? Porque el secreto de Cristo termina toda la autoridad de Satanás. Cristo en la cruz del Calvario otra vez te devuelve la imagen, la semejanza, y te da otra vez la bendición del huerto, autoridad, gobierno, multiplicación. Cuando ustedes dicen, es que Satanás me llevó a hacer eso, el diablo dice, yo no fui. No entiende. Me está echando la culpa a mí. Yo no le echo nada. Este no entiende y me echa la culpa a mí. Los bendigo en el nombre de Cristo. Que dejen al diablo en paz, por favor, y vivan como hijos de Dios. Amén. La gracia está para poder decir, esto no me conviene, esto no es de Dios, esto no tiene que ver conmigo, esto no es de Cristo. A ese punto tienen que entender la gracia de Dios. Amén. Lo séptimo, cuando aceptas a Cristo, Juan 1:12, todo empieza a tomar lugar. Amén. Ahí es donde se revela el poder de Dios. Las tinieblas se quebrantan, la oscuridad es destruida y el poder de Dios se revela. Amén. Ahí es donde podemos ver lo que la gente dice. ¿Cómo es posible que ese alcohólico ahora sea otro hombre? ¿Cómo es posible que ese muchacho que se drogaba tanto ahora es otra persona? ¿Qué ha pasado? ¿Ah? El poder de Dios se reveló en esa persona. ¿Y cuándo se revela el poder de Dios? Cuando yo ordeno esta palabra. Todos los problemas espirituales son quebrantados en el nombre de Cristo. Amén. Por eso todo mi pasado, todo mi presente y todo mi futuro ha sido solucionado. Amén. Algunos dirán, entonces ¿puedo pecar? Siempre me preguntan eso. Pastor, ¿puedo pecar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ah? Si se revela el poder de Dios, ustedes van a tener un gran poder que el mundo no tiene. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Poder para vencerte a ti. Poder para poder dominarte completamente. Poder para poder vivir con la luz de Cristo donde quiera que vayas. Amén. Por eso, todas mis cargas las dejo en la cruz de Cristo. Ya no hago mi trabajo con carga, ya no hago el ministerio con carga, ya no hago el pastorado con carga. ¿Cómo lo hago? Con el secreto de Cristo. Amén. Los bendigo en el nombre de Cristo, que ustedes puedan hacerlo de la misma manera. Entonces, ¿cómo puedes comenzar ahora? Librando 3 batallas. Primera batalla, contra mí mismo, la más difícil. La más difícil, porque Cristo ya te hizo libre completamente. Cristo te ha hecho su morada, te está guiando y está obrando en tu vida. Pero ¿por qué tengo que librar 2 batallas? 3 batallas. Porque al diablo lo puedes reprender en el nombre de Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo en quien Satanás se arrodilla cuando tú lo mencionas. Pero cuando tú le dices a Francisco, en el nombre de Cristo, no lo hagas, no hace caso. ¿Sí o no? ¿O sí hace caso? No hace caso. Marisol, no lo hagas, no hace caso. ¿Ah? Pero el diablo hace caso en el nombre de Cristo. Sí, pero yo no. Hay que librar esa batalla. Amén. Por eso Juan 8:32, esta es la clave. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará completamente libres. Dile a tu hermano que está al lado, esta verdad nos ha hecho libres completamente.
Amén. Por eso tengo que dejarlo todo. Todo lo tengo que dejar, ¿dónde? En las manos del Señor. Nada más. Confía en tus circunstancias presentes. Cualquier cosa que venga a tu vida, confía. Ahí dentro hay un plan de Dios. Amén. Pastor, pero lo que estoy pasando no me gusta. No importa. Confía. Porque ahí dentro está el deseo de Dios. Amén. No tus planes. Tus planes no están aquí. No están aquí los planes que tú tienes para tu propia vida, sino solo está el plan, la voluntad y el deseo de Dios. Por eso ustedes tienen que entender esto. Y todo dejarlo en las manos de ¿quién? En las manos del dueño. ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el dueño de tu vida? De 6 nada más. ¿Quién es el dueño de tu vida? ¿Quién es el dueño de tu vida? ¿Quién es el dueño de tus hijos? ¿Quién es el dueño de tus negocios? ¿Quién es el dueño de tu familia? ¿Quién es el dueño de tu iglesia? Todo es Cristo. ¿Quién es el dueño de tu finanza? Espero que esta semana diezmen. Dicen es de Cristo, pero luego, no, este es mío, Señor. Voy a ver, ahora cuando los bautice, voy a ver si se bautizan con tu billetera. Porque cuando se bautizan sin billetera, dicen, yo me bauticé, mi plata no. Amén. ¿Qué más sale? Tus pensamientos, las cosas que vienen a nuestra vida, nuestra terquedad. Eso no nos ayudan para nada. Eso no nos benefician. Por eso que toda mi vida tengo que confiar ¿en quién? En Dios. Jesucristo es la verdad. Por eso nos ha dado el Espíritu Santo. Y si vivimos una vida piadosamente, tomando la palabra y orando, verán ustedes cómo son libres completamente. Tu pensamiento termina, tu terquedad termina. ¿Cuánto me entienden? A uno dice, yo soy así, así voy a morir. Así me ha hecho Dios y Dios me ha dado ese carácter. Yo no creo que Adán haya tenido el carácter que yo tenía. Adán al principio tenía la imagen, la semejanza de Dios, ¿sí o no? Después que se separó de Dios, bueno, nos ha criado otro papá. Y nosotros tenemos el carácter del otro papá. Que Dios lo esté usando para un plan es otra cosa, pero no digan que Dios le ha dado ese carácter. ¿Ah? Ese carácter se transformó por el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Los bendigo en el nombre de Cristo, que lo puedan entender. ¿Qué más? ¿Tienen una batalla contra quién? ¿Ah? Contra Satanás. Tienen una batalla contra Satanás. Y no es posible mediante mi poder vencer a Satanás. Por eso Dios nos ha dado ¿a quién? El secreto de Jesús, el Cristo. Están hablando mucho de Jesús, pero no conocen a Cristo. Predican mucho de Jesús, pero no conocen a Cristo. Y si hablan de Cristo, le preguntas ¿quién es Cristo para ti? No saben responder. Ustedes me supongo que saben responder, ¿no? ¿Quién es Cristo? Es el verdadero sacerdote, el verdadero profeta y el verdadero rey, que ha terminado con mi pecado, el poder de Satanás y mi trasfondo del infierno. Ese es Cristo. Cuando salgan al campo y le digan ¿quién es Cristo para ti? El verdadero profeta, que ha abierto el camino para encontrarme con Dios, el verdadero rey, que ha terminado con toda la autoridad de Satanás, y el verdadero sacerdote, que ha terminado y solucionado mis pecados y las maldiciones. Ese es Cristo. Amén. Los bendigo en el nombre de Cristo, que lo puedan entender. No podemos vencer con nada de esta vida. Por eso Mateo capítulo 28 verso 18, el Señor nos está diciendo: tengo autoridad del cielo y de la tierra. Y esa autoridad se nos ha sido dada a nosotros. Con ese poder y esa autoridad, ustedes tienen que vencer esta batalla. Amén. Por eso vino Cristo a deshacer, primera de Juan 3:8, vino a deshacer todo esto. Tenemos una batalla ¿contra quién? Contra el mundo. Contra el mundo tenemos también una batalla. Por eso, la batalla contra el mundo, pastor, es muy difícil.
No es difícil la batalla contra el mundo. ¿Por qué no es difícil? Se los voy a explicar. Porque si están dentro de la llenura del Espíritu Santo, ustedes podrán vencer al mundo. Por eso siempre les estamos diciendo, ordenen la palabra, ordénenla. Están tan cansados, porque Satanás sabe que si ustedes entienden esto, le van a hacer mucho daño. Por eso le da tanto trabajo, tantas actividades, tantas ocupaciones. Pastor, el Señor me está bendiciendo. Si no tienes fuerza espiritual, no tienes fuerza física, ¿cómo que Dios te está bendiciendo? No puedes entrenar, no puedes tomar la palabra, no puedes tener victoria en tu vida. Estás nuevamente volviendo a repetir Génesis 3. Otra vez estás con pesadillas, otra vez estás oyendo voces, otra vez estás llorando por ahí, otra vez estás criticando, otra vez estás con tu terquedad. Y buscando otra vez, recogiendo por acá, recogiendo por allá todo tipo de mensaje. Así nunca van a madurar. Vivirán toda su vida como pobres espirituales. Vendrán a la iglesia con ansiedad, saldrán con depresión. No pasa nada, aquí no hay nada. Los bendigo en el nombre de Cristo, que ustedes hoy puedan ser llenos del Espíritu Santo. Si experimentan la llenura del Espíritu Santo, se convertirán en esa morada, recibirán la guía y entrarán en la obra del Espíritu Santo. Esto es todo. Eso es todo. Por eso siempre les estamos diciendo ahora, empiecen a orar. Cuando comenzamos a predicar el mensaje, ¿qué les decíamos? No oren, dejen de estar orando tanto. ¿Por qué? Porque solo oraban para decir, basura de un basural soy, miserable soy, gusano de Jacob soy, Señor, no sirvo para nada. Eso no era una oración con evangelio, era una oración de pobre espiritual. Hoy sí tienen que orar. Señor, gracias por hacerme tu hijo. Señor, gracias por haber restaurado mi identidad en mí. Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Señor, ayúdame de verdad a levantar los remanentes. Esa es una oración diferente. Oren, por favor. Ahora sí tienen que orar. Amén. Apaguen la novela y pónganse a orar. Amén. Por eso, ¿desde cuándo se revela este poder? ¿Desde cuándo se revela? Cuando el pecado original se resuelve, este poder se revela. Cuando el problema espiritual es resuelto, me encuentro con Dios, y al encontrarme con Dios, el poder de Dios se revela en mi vida, se establece en mi vida. Por eso vivimos disfrutando la morada del Espíritu Santo. Amén. Donde quiera que yo vaya, disfruto esta llenura. Y estar lleno del Espíritu Santo no es brincar, saltar, empujarse, moverse la cabeza. Eso no es así, o levantar las manos, Señor, gloria. Eso no es. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Cuando José fue llevado a Egipto y le dijo a sus hermanos, no me vendieron ustedes a mí, sino que Dios me envió a Egipto. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Comprender todas las cosas con la perspectiva del plan de Dios. Es no criticar, es no quejarse, sino restaurar el agradecimiento. Dios tiene un plan. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Amén. ¿Entendieron? Amén. Por eso cuando el pecado original se soluciona, desde ahí empiezan ¿qué? Desde ahí empiezan todas las bendiciones. Desde ahí empieza a establecerse el poder de Dios. Y desde ahí empiezan a ver el objetivo de Dios. Empiezan a ver el plan de Dios. Ahí es donde el poder de Dios se revela. Cuando ustedes entienden esto, ya se dan cuenta rápidamente. ¿Cómo puede Dios estar conmigo? ¿De qué forma puede Dios estar conmigo? Hay una forma, y esto va a ser como nuestra conclusión. Yo antes pensaba que simplemente decir, solo Cristo, Dios va a estar conmigo. No,
La Biblia revela cuándo Dios está conmigo. Sí está a través de Cristo, pero ¿cuándo? Realmente. Cuando estoy dentro de Mateo 24:14, y será predicado este evangelio hasta el fin del mundo, y entonces vendrá el fin. Cuando Dios está conmigo, cuando estoy dentro de Mateo 16-20, id y hacer discípulos a todas las naciones, Dios está conmigo. ¿Cuándo Dios está conmigo? Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios, ¿cuándo está conmigo? Marcos, capítulo 15, del 16-20. Cuando nosotros vamos al campo, ponemos las manos sobre los enfermos y traemos la sanidad sobre esa gente que está sufriendo, que está caída en el campo porque no conoce en sí la razón original, porque el evangelio está mezclado por las muchas religiones que han entrado. Hay un misticismo totalmente dañino. Las iglesias están llenas ¿de qué? De misticismo. Yo sé hacer misticismo. Si yo hiciera misticismo aquí, se llenaría, porque la gente es fácil de llevarlos a que ellos puedan entrar en un momento de éxtasis. Es fácil, tocar emociones es fácil, pero poner la palabra en el corazón es lo mejor, es lo correcto. Amén. ¿Cuántos me entienden? ¿Sí me entienden? Por eso yo lo bendigo en el nombre de Cristo, que ustedes hoy puedan ordenar la palabra en su vida, resuelvan todos sus problemas espirituales. No traten de pensar que haciendo buenas obras o imitando lo que Jesús hizo van a poder realmente acercarse a Dios, sino más bien disfruten su identidad, su potestad, y disfruten cómo Dios está con ustedes en el campo, predicando el evangelio, levantando discípulos, yendo hasta lo último de la tierra y sanando toda enfermedad. Amén. Tienen que hacerlo así. Cuando yo oraba por los enfermos, una hermanita me dijo así: pastor, usted tiene don de sanidad. Y yo le dije: nunca más vuelva a decir eso. Pastor, ¿se enoja? Es que no quiero que diga esas cosas. Así es que nacen los ministerios de sanidad. Cuando Dios por misericordia tiene que usar a alguien porque no hay nadie que ore por los enfermos, y alguien se sana y alguien le dice: usted tiene don de sanidad, y se lo cree, y va a la iglesia y dice: vamos a hacer una campaña de sanidad, y se levantó un ministerio de sanidad. O de repente Dios le da una palabra a alguien, ¿verdad? Que Dios en su misericordia, tal cual en Samuel, 1 Samuel 3:19, se cumple. Oye, usted es un profeta verdadero, se cumplió. Las palabras de Dios siempre se tienen que cumplir. Amén. Así nacen los profetas, los apóstoles. Ya los pastores estamos quedando poquito. Solamente prediquemos el evangelio. Amén. Se lo digo con todo mi corazón. Si no predicamos el evangelio, vamos a perder contra esta batalla. ¿Sabe cómo Satanás está engañando ahora a los pastores? Con el ego. Satanás está entrando en el corazón de los pastores y con el ego se está destruyendo a todos. Creen que realmente, si Dios le usa un poquito, creen que ya lo pueden hacer solos. Siempre debemos estar: Señor, toda capacidad viene de ti. Que Dios nos quiera usar, hermano, es para estar agradecidos, ¿o no? Señor, me usaste hoy, gracias. Si mañana no me quiere usar, olvídate. Sudas gotas frías y no pasa nada. Algún día ustedes me entenderán cuando Dios los ponga aquí. Se van a dar cuenta. Es diferente, hermano. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar a Dios. Amén. ¿Cómo se revela el poder de Dios? Cuando terminamos con todos los problemas espirituales. ¿Cómo se revela el poder de Dios? Cuando ordenamos la palabra y Cristo sigue siendo Cristo para nosotros.
¿Cómo se revela el poder de Dios? Cuando con el Evangelio restauramos la oración. ¿Cómo se revela el poder de Dios? Cuando restauramos el evangelismo. Amén. No seamos engañados. Padre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, te damos las gracias. Señor, ayúdanos para poder realmente entender que somos cartas abiertas para el mundo y que necesitamos, Señor, hoy tomar la palabra y ordenarla en nuestra vida. Queremos, Señor, realmente ser llenos de tu Espíritu Santo. Queremos creer al Evangelio. Queremos dejar todo nuestro pensamiento. Queremos dejar, Señor, todos nuestros motivos. Queremos dejar todas nuestras direcciones, Señor, solamente para seguirte a ti. Lo único que tú deseas, Señor, es salvar al pecador, es levantar los discípulos a través del Evangelio y el evangelismo. Ayúdanos a disfrutar, Señor Emanuel. Ayúdanos a disfrutar de tu palabra y ayúdanos, Señor, a mirar cómo nuestra nación, con tantas religiones, ha sido infectada, Latinoamérica entera y el mundo, Señor. Señor, si no destruimos la idolatría, la hechicería, la adivinación y las religiones, nunca se revelará tu poder en nuestra nación. Nunca se revelará tu poder en el campo, ni nunca se revelará tu poder en las 237 naciones. Por eso te pedimos hoy, Señor, que nos ayude realmente a entender que tú vas junto con nosotros cuando entramos dentro de Mateo 24:14. Vas junto con nosotros cuando entramos, Señor, a Mateo 28:16 al 20. Que vas junto con nosotros cuando estamos dentro de Hechos 1:8 y de Marcos 15:16 al 20, Padre. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo, te damos las gracias y te pedimos que nos ayudes a hacer el evangelismo bíblico. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Regálale un aplauso a Cristo.